Cantizano. Suis-moi, là où je fais sourd. Suis-moi, et si je suis pas, suis-moi, là où je ne suis. Como Ángel Antonio Herrera y Elisa Beni, ella tampoco tiene ningún problema con el lunes. Le ve en la cara, es una mujer que le da igual el lunes, el martes, el miércoles, no sé si el domingo. Wonder Woman, Patricia Suárez, vigila tu cartera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que sí, que yo los lunes amanezco con energía. ¿También tú? Sí, yo voy a por la semana. No hay nadie aquí alrededor que nos cuente que el lunes es algo terrible, ¿no? No me he encontrado yo en este lunes. Bueno, ya sabes que el tema, antes, en nuestra primera hora, hemos hablado de vivienda, ayer movilización en las calles de Madrid. Es el tema estrella, por cierto. Hace tan solo unas horas el presidente del gobierno ha anunciado que se va a aprobar este martes una nueva convocatoria del bono alquiler joven dotado con 200 millones. No es el tema del que vienes a hablar. Vienes a hablar de cómo alquilamos, cómo debemos alquilar. Tiene que ver. Pero claro que tiene que ver muchísimo. ¿Qué te parece esta iniciativa? Pues mira, Jaime, yo entiendo que estará hecha con toda la buena intención, no lo sé, pero la realidad es que los estudios de analistas económicos, porque es algo que ya se ha probado en cientos de ocasiones, demuestran que esto al final impacta en el precio de la vivienda. Que sube la vivienda. Sí, se lo comen los caseros. Al final esto va a los caseros. Entonces es una medida, yo entiendo que estamos en una emergencia social, realmente la manifestación de ayer está totalmente justificada porque ya está bien, pero necesitamos políticas de más recorrido y una de ellas pues a lo mejor es invertir todo ese dinero en construcción o rehabilitación de viviendas que ya existen para ponerlas en alquiler social. Bueno, es un anuncio que ha realizado el presidente de gobierno hace tan solo unas horas. Pero si la semana pasada hablábamos de hipotecas, hoy, Patricia, ponemos nuestra mirada en el alquiler. Vamos a explicar a nuestros oyentes, bueno, quien pueda alquilar, cuestiones muy básicas para entender cuáles son nuestros derechos como inquilinos y como arrendatarios. ¿Qué es el tope de los precios y por qué se supone que nos protege en zonas tensionadas? ¿Qué son las zonas tensionadas? Hay muchas preguntas sobre esta cuestión. Vamos a empezar por lo básico, si te parece. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de ponernos a buscar una vivienda de alquiler? Bueno, pues en primer lugar, igual que hacíamos con una hipoteca, que tenemos que ver cuánto dinero tenemos de ingresos y cuántos de gastos, tenemos que pensar que nuestro alquiler no puede superar el 30% de nuestros ingresos, porque si no lo vamos a pasar mal. Yo sé que estoy diciendo esto y mientras estoy diciendo esto, miles de oyentes están diciendo, pero si yo ya me gasto la mitad. Pues sí, pero lo recomendable es solamente el 30%. ¿Por qué? Porque luego tienes otros gastos, tienes suministros, agua, luz. Además, tienes que pensar en que cuando entras en una vivienda tienes que pagar el mes corriente y normalmente un mes de fianza y probablemente hasta 2 más como garantía de pago, con lo cual se te triplica el ahorro que tienes que tener para empezar a alquilar un piso. Pero entonces tú no recomendarías que una familia se endeudara o pagara de su sueldo más del 40%. No, desde luego que no. O sea, lo ideal sería el 30, pero ya máximo 40, claro, 40. Más de eso no. Más de esto no. Bueno, hablemos de suministros, de luz, de agua, para que quede muy claro qué tenemos que pagar nosotros y nuestros caseros. Nosotros tenemos que pagar los suministros que realmente consumimos, la luz, el agua, el internet. Hay veces que cuando pasamos al capítulo de impuestos, que son los que tiene que pagar el casero, como pueden ser el IBI o los seguros de la casa, que es muy conveniente que la casa esté asegurada, hay veces que se pacta, por ejemplo, el impuesto de las basuras, porque las basuras se supone que es algo que hace el inquilino, pero muchas veces lo paga también el casero. Fundamental, lo que nosotros realmente consumimos, el resto no. Oye, has hablado del seguro. Lo lógico es que la vivienda esté asegurada, tenga un seguro. Lo lógico es que esté asegurada. ¿Y eso está pasando? A ver, en teoría debe estar pasando, porque además muchas de las viviendas que están en alquiler, muchas estarán también con hipoteca. Y si hay hipoteca, hay seguro siempre. ¿Cuál es el tema del seguro? Que muchas veces los inquilinos no se dan cuenta que lo que está asegurado es la casa, el continente, pero no el contenido, porque tu casero no te va a asegurar tus joyas ni tus muebles. Entonces tú como inquilino deberías tener también un seguro por si te roban dentro de la casa, porque eso no va a estar cubierto por el seguro que te ponga el casero. Un punto controvertido, las reparaciones, las averías, ¿quién tiene que asumirlas?
Fundamentalmente el casero, sobre todo todas aquellas que tengan que ver con la conservación de la vivienda, goteras, la calefacción, los electrodomésticos, si es que hay electrodomésticos dentro de la casa. Todo ese tipo de cosas tienen que ser reparadas por el casero y ojo, porque aquí siempre hay veces que hay trampa, no te pueden subir el alquiler porque hayan hecho una reparación. Eso no es algo que tenga que ver contigo, eso tiene que asumirlo el casero. ¿Qué es lo que tiene que pagar el inquilino? Las cosas que rompa él. Por ejemplo, si cuando haces la mudanza das un golpe a la pared o el suelo, lo arañas el suelo, o se te moja el parqué, esas cosas las tiene que pagar el inquilino. Entendido. Para zanjar entonces disputas, la clave está en la importancia de la reparación. Muchas veces cuando firmas el contrato se pone que tú ya, que el piso se te está entregando en perfecto estado y lo asumes y lo firmas, pero oiga, no, revisa el piso antes de entrar, incluso yo recomiendo sacar fotos y vídeo, porque luego vendrá el siguiente capítulo del que hablemos, que es la fianza, y cuando devuelves el piso, si te tienen que devolver la fianza, si tú tienes fotos, si tienes un vídeo, podrás acreditar las condiciones del piso como te las entregaron. Claro, por eso recomiendas que es aconsejable, ¿no? Comprobar cómo está la vivienda, claro. Todo lo que contiene, hacer un inventario, ¿no? Exacto. Hay veces que los caseros tienen inventario y entonces lo suyo es ver que realmente está todo lo que te están poniendo en el inventario. Todo eso antes de firmar el contrato. Claro. Claro, o sea, tú ves el piso. Es que además, de todas maneras, es que ahora estamos en una carrera, ¿no? En cuanto hay un piso a un precio razonable, ya lo que quieres es firmar y te ciegas. Entonces ahí es donde hay que detenerse, revisar el piso y luego firmar. Hablas de la firma, estamos hablando de la firma del contrato. A mí me gustaría saber qué nos pueden colar en este tipo de contratos. Patricia, ¿qué cosas son ilegales? Pues la primera es lo que estábamos hablando, la fianza. La fianza solamente se te puede exigir 1 mes de fianza y como máximo 2 más, o sea, hasta 3 meses como garantía de pago. Pero hay veces, sobre todo antiguamente, que nos pedían avales bancarios o que nos pedían 6 meses de fianza. Esto es absolutamente ilegal. No nos pueden pedir más de 3 meses por adelantado. Esto es algo que se hace y que no se debe hacer. ¿Y cuando me voy del piso se pueden quedar con esa fianza? Se pueden quedar con esa fianza si pasan determinadas cosas. Por eso es importante lo de las fotos y vídeos que te decía antes. En primer lugar, si el inquilino no ha cumplido con la obligación de pago, pues obviamente si tú le debes dinero no te va a devolver esa fianza porque te has quedado sin pagar. Si ha habido desperfectos en el mobiliario, los electrodomésticos, si es que los hay, en el parqué que hablábamos antes, todo esto que sea atribuible a algo más que el propio uso te lo pueden restar. Y limpieza, que mucha gente no lo sabe, pero no puedes dejar el piso sucio. Esto parece increíble tener que decirlo, pero no puedes dejar el piso sucio. Si dejas el piso sucio, el casero tiene todo el derecho del mundo a repercutirte X horas que le haya costado limpiar, ¿no?, tu piso y luego el resto te lo devolverá. Mira, volviendo a los seguros, al tema de los seguros, ¿me pueden exigir algo? Aquí, aparte de lo que hemos hablado antes, del seguro de continente, de daños, yo lo que recomiendo siempre es cuando tú eres casero, tener un seguro no solo por el continente, sino también con manitas, por si hay que hacer alguna reparación, pues que el inquilino esté cubierto. Lo que tampoco te pueden colar, y esto ya incluso hay sentencias, es el famoso seguro de impago. Son muchos los caseros que yo creo que con una gestión bastante razonable de su vivienda están contratando seguros de impago que evalúan la solvencia del inquilino para evitar que tengas al final un inquilino moroso. Pero es que hay algunos caseros que han decidido que ese coste, que pueden ser 200, 300 euros al año, lo pague el propio inquilino. Y esto ya hay sentencias que dicen que no, que eso es un servicio del casero para el casero asegurarse la renta y no se le puede imputar al inquilino bajo ningún concepto. Y si encontramos un piso por inmobiliaria, ¿quién paga los honorarios de la inmobiliaria? Pues esto es muy controvertido porque hasta ahora los honorarios de la inmobiliaria los pagaba el propio inquilino porque es el que está buscando vivienda y es el que recurre a la inmobiliaria. Pero esto ha cambiado totalmente con la última ley, con la última modificación de la ley de la vivienda, y el que tiene que pagar es el casero. Y esto sí que hay que subrayarlo porque hay algunas inmobiliarias
que no me gustaría decir que se inventan servicios, pero sí que, digamos, que tiran de la imaginación para justificar su comisión y no la llaman comisión por búsqueda, sino que dicen que te han asesorado en otros aspectos o lo que sea para cobrarte esa comisión, que en realidad no te la deberían cobrar. ¿Cuál es el problema, Jaime? Que hay tantísima gente buscando piso. Estamos hablando de que por cada piso que se pone en alquiler a lo mejor hay 100, 200 solicitudes, claro, que la mayoría de la gente prefiere pagar con tal de asegurarse tener un piso en alquiler. Y pasado un tiempo quiero marcharme, ¿me tienen que obligar a pagar algo? Lo habitual, o sea, lo que dice la ley es que cuando tú contratas en una vivienda habitual, son 5 años, que es año prorrogable hasta 5 veces, con un mínimo de 6 meses. Es decir, que si tú te quieres ir al tercer mes, deberías abonar hasta el 6º mes. Hay algunos contratos que exigen 1 año. Esto ya no está dentro de la ley, pero hay contratos que sí que te exigen que mínimo estés 1 año en la vivienda y si no, te obligan a pagar los meses que te quedan hasta finalizar ese periodo. Mira, un tema, las zonas, los precios y zonas tensionadas, ese concepto que estamos utilizando tanto y que ya nos resulta familiar. Vamos a empezar por definir esto de la zona tensionada. ¿Qué es? ¿Qué supone? La zona tensionada es un concepto que se incluye en la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Es una norma estatal, pero en realidad la deciden, la ejecutan regional, las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, exactamente. Entonces, ¿cómo se considera una zona tensionada? Lo primero, por el INE, gracias al INE, nosotros tenemos por zonas el sueldo medio de cada zona. Si tú ves que el sueldo medio de esa zona con el precio medio del alquiler de esa zona supera el 30%, ya estaríamos hablando de una zona tensionada. También que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya aumentado de forma acumulada al menos 3 puntos por encima del IPC en esa comunidad autónoma en los últimos 5 años. ¿Cuál es el problema? Que solo Cataluña está aplicando estas zonas tensionadas, el resto de las comunidades autónomas no lo están aplicando y aquí tampoco se está haciendo mucha pedagogía porque si tú pones que una zona es tensionada y que no se puede subir el alquiler, el casero tiene la posibilidad de reducir el alquiler en un 5% y eso lo recupera luego en la renta. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue 2 cosas. Lo primero, que afloren muchos pisos en alquiler que muchas veces no se declaran. Y de esta manera, pues lo declaras. Y lo segundo, que el casero no pierda dinero. Es decir, yo digo que tu zona es tensionada y que tienes que bajar un 5% tu alquiler, pero ese 5% te lo voy a devolver luego cuando tú hagas tu declaración de la renta. Y quitando las zonas tensionadas, ¿las subidas de precios de los alquileres están controladas de otro modo? Sí, en la actualidad la legislación vigente, justamente el 25 de mayo de 2023, se estableció un incremento máximo anual del 3% de los alquileres, que si lo sumas al 2% que se dijo en el 2022 es un 5%. Esto es un control de precios en toda regla. Ojo, para los contratos vigentes, el que está ya alquilando, el que va a alquilar de nuevas, le pueden poner el precio que quieran y tal y como están las cosas, pues va a ser un precio alto. Vamos a ver, hemos hablado de precios, de contratos, de averías, hemos hecho un repaso de seguros incluso. ¿Qué se nos queda? Se nos quedan cositas pequeñas, por ejemplo, mascotas. ¿Quién no tiene una mascota? Hay caseros que te pueden poner en el contrato que no quieren que tengas mascotas. Esto te lo pueden poner, pero tiene que aparecer en el contrato. Otra de las cosas que te pueden poner que no puedas subarrendar, por ejemplo, que yo alquilo un piso y entonces luego alquilo las habitaciones. Eso tienes que tener el consentimiento del propietario, no lo puedes hacer por tu cuenta. Y luego, una de las cosas que se está viendo en Cataluña, la huida de los contratos como de larga duración, claro, a contratos de corta temporada, hasta 11 meses. ¿Para qué? Para que cuando se cumplan los 11 meses te puedan subir el alquiler. Aquí esto es algo que se intentó llegar a un acuerdo en el Congreso, pero no salió. En fin, otra de las cosas que yo he empezado a observar y que a mí me parecía una buena idea, pero me está empezando a aterrar, son estos pisos que se llaman los build to rent en inglés, que es construido para alquilar. Es decir, un edificio entero que lo tiene una empresa solamente para alquilar. Bueno, pues yo simplemente en mi zona, que yo vivo en una zona de Madrid donde hay 2 de estos edificios, en uno
están aplicando correctamente la ley de arrendamientos urbanos, totalmente legal, pero en el otro están poniendo unas condiciones que si te vas antes de 3 años tienes que pagarles 3 años, que me parece una barbaridad, que una serie de condicionado que es totalmente contrario a la ley de arrendamientos urbanos, pero ellos se escudan diciendo que ellos son una empresa y que te lo están alquilando no a una familia, sino a un particular. Y yo creo, y lo veremos, Jaime, que esos condicionados se declararán tarde o temprano abusivos por los tribunales. Yo ya los estoy estudiando. Seguiremos hablando de vivienda, de alquiler, de la compra, de las hipotecas, porque es el tema